¿Me pueden, por favor, confirmar si están visualizando la pantalla? Sí, Sí, profe. señora. Entonces, vamos a desarrollar nuestra sesión en línea del Tecnólogo en Desarrollo Publicitario. Hoy tendremos nuestra segunda sesión en línea de la Transversal de Comunicación en la fase planeación, actividad de proyecto 2, estructurar el plan de comunicación publicitaria de acuerdo con necesidades de la organización. Hoy continuaremos con la competencia de desarrollar procesos de comunicación oral y escritos en forma eficaz y efectiva, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Revisaremos el cronograma y nuevamente hablaremos de la evidencia video de la comunicación como expresión humana. Tendremos un espacio de dudas, inquietudes y posteriormente el cierre de la sesión. Recordemos que esta fase de planeación inició el 11 de diciembre de 2025 y termina el 26 de agosto de 2026 con una duración de 1200 horas. Y el material que estamos trabajando actualmente es el de comunicándonos y argumentando. Este es nuestro cronograma. La evidencia video como video de la comunicación como expresión humana se vence el 24 de junio, es decir, el día de mañana. Y a hoy muy pocas personas lo han entregado. ¿Listo? Y a partir del día de mañana ya pueden entregar el informe de creación de contenidos comunicativos. En esta competencia tenemos como tal 4 resultados de aprendizaje. Entonces, ¿qué es importante acá? Que si alguna persona me entrega el informe, pero no me entregó el video, no puedo aprobar la evidencia del informe. ¿Listo? Como les mencioné anteriormente, el informe de creación de comunicativos depende directamente de la aprobación, de la entrega y aprobación del video de la comunicación como expresión humana. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar sobre la argumentación, recordando que la exposición de una idea o de un mensaje como argumento es una de las grandes soluciones de la comunicación. Esto es lo que dice la RAE en el 2001. Entonces, hoy vamos a hablar de la decodificación y de la estructura de mensajes. Cada mensaje es sensible de comprensión o de incomprensión, de aceptación o de rechazo, según el momento y el contexto en el que lo estemos emitiendo. Y esto va a marcar la situación particular, la pertinencia del mensaje y le va a dar prioridad al oyente o al receptor. El contexto hace referencia a ese lugar físico en el que se emite el mensaje generando la pregunta. ¿Este es el lugar adecuado para que yo emita este mensaje? En muchas oportunidades emitimos mensajes sin pensar si estamos en el momento y en el contexto adecuado, como pueden ver en la pantalla. ¿Listo? Es claro que el emisor no se tomó la tarea de codificar su mensaje. ¿Listo? ¿Qué vemos en la pantalla? Que tenemos el lugar, un pasillo muy concurrido de una empresa. El emisor del mensaje o el hablante que quiere un cambio de puesto de trabajo. Él está, bueno, o ella en este caso, está convencida que su caso es urgente y que requiere una respuesta inmediata. El receptor es el jefe, ¿listo? Y tiene una mañana súper agitada, con muchos pendientes, tiene muchas cosas en su cabeza. Entonces, de manera impulsiva, ella aborda al receptor o al jefe y le plantea el cambio. Jefe, pido que me cambie de cargo porque he aprendido este nuevo proceso. ¿Qué hace el jefe? Pues su cuerpo denota incomodidad, como lo hablamos hace 8 días, su lenguaje no verbal, y con su lenguaje verbal le contesta qué está diciendo, estoy muy ocupado, después hablamos. ¿Listo? Por esto es que nosotros debemos reconocer la estructura del mensaje para que cada quien, desde una mirada constructiva, autoevalúe la manera de cómo está emitiendo esos mensajes. De esta manera vamos a entender el concepto de mensaje como la referencia a lo que les estaba mostrando. ¿Listo? Aquí es donde nosotros debemos formularnos unas preguntas de reflexión. La primera es, ¿las señales, símbolos y signos que utilizo son apropiados para emitir un mensaje? Y por tanto, ¿soy consecuente con lo que digo y con lo que hago? Otra es cómo me comunico ante una colectividad cuando publico un mensaje, envío un correo electrónico formal o cuando comento una publicación. Y finalmente, leo en busca de mensajes que me aporten a mi ser personal y profesional. Y finalmente también es importante que tengamos en cuenta algunas características que tienen los mensajes, ¿listo? Que son que se puede traducir a través de texto, imagen o sonido, las cuales las vamos a utilizar de acuerdo a la naturaleza del mensaje. También que el contenido debe estar articulado con el tema general. Además, debe tener en cuenta, como ya hemos mencionado, el momento y el contexto. También ese mensaje debe ser racional,
cuando es argumentativo. Y también que el mensaje puede ser deductivo, retórico, símil, que es de comparación, de personificación, cuando personificamos algunas cosas o algunos animales. ¿Listo? Tenemos nuestra decodificación y estructura de mensajes, ¿listo? Donde es necesario que entendamos el concepto del mensaje como la referencia a, por ejemplo, el conjunto de señales, signos o símbolos que son objeto de una comunicación. La comunicación entre colectividades, lo que les estaba explicando, que también se va a instituciones o a entidades, ¿listo? ¿Por qué? Porque pues cada uno tiene como su terminología ya muy técnica o muy específica de su colectivo, de su institución o de su identidad, de su entidad. También tenemos lo que es la aportación religiosa, moral, intelectual o estética de una persona, de una doctrina o de una obra. Y finalmente tenemos el trasfondo o sentido profundo que se transmite por una obra intelectual o artística. ¿Listo? Así podemos conocer la estructura de los mensajes, la decodificación. Recuerden que dependiendo el contexto también vamos a tener terminología específica. Incluso nuestro lenguaje no verbal debe ser diferente, como les mencionaba antes, pues yo no voy a hablar igual o con mi cuerpo en una misa a como lo voy a hacer en una fiesta. ¿Cierto? Entonces, por eso es importante el mensaje y poder decodificar correctamente. Tenemos la argumentación y más adelante vamos a ver la proposición. ¿Listo? Podemos entender por argumentar como el hecho de aducir o dar argumentos. ¿Listo? Dicho esto, pues argumentar va a ser una labor ética de un profesional en formación dentro de sus contextos académicos y laborales. De la misma manera que en el contexto social, toda vez que las decisiones que tomemos, los señalamientos que hagamos al otro deben ser objeto de un análisis y de una argumentación. Por eso debemos preguntarnos para qué argumentamos. Argumentamos para persuadir, para asumir una postura objetiva frente a una situación sociofamiliar determinada, para ampliar una tesis o refutarla, para hacer la presentación de un tema con mayor dominio, para aportar conocimientos y para tener criterio propio desde la objetividad. Un ejemplo de esto es lo que vimos hace poco con todo el tema político que ustedes veían, ay, que Abelardo de la Espriella, que Cepeda, se peleaban, decían un montón de cosas, pero el nivel de argumentación de la mayoría de los votantes no era el necesario para poder tomar decisiones acertadas frente al futuro del país, ¿cierto? Entonces, para nosotros no caer en eso, siempre debemos estar pensando en tener argumentos que defiendan nuestras posturas, ¿listo? Por eso es tan importante argumentar. Entonces, debemos hablar de cómo argumentar. Para argumentar debemos preguntarnos, debemos inquietarnos, debemos generar hipótesis y no solamente ver una parte, sino ver todas las partes en relación con ese todo. Además de lo mencionado, para saber cómo argumentar es necesario saber las distintas formas de argumentación y así poder reunir una información a partir de la observación, de las lecturas, de los ejercicios investigativos que aporten elementos suficientes para que construyamos nuestro argumento. Entonces, no es simplemente argumentar y pararnos en nuestra posición, sino hacer tareas alrededor de esto, como investigar, leer, observar, para poder fortalecer esos argumentos. ¿Listo? En la pantalla vemos lo que es la estructura argumentativa. Tenemos el argumento deductivo que se construye de lo general a lo particular, de manera en que la parte inicial del argumento vamos a mencionar la proposición del mismo. Tenemos la inductiva o sintetizante que se construye de lo particular a lo general, de manera que en la parte final del argumento es donde vamos a mencionar la proposición de este argumento. Tenemos el argumento encuadrado o circular, donde la proposición va al inicio y se refuerza al final. Tenemos el argumento paralelo, en el que se desarrolla el argumento en varias proposiciones. ¿Listo? Y finalmente tenemos el de contraste o comparación, que en el desarrollo del argumento vamos a presentar dos proposiciones que van a ser objetos de comparación y por tanto van a tener o similitudes o diferencias. ¿Listo? Hay algo importante que debemos hablar y es esa relación entre el pensamiento y el lenguaje, partiendo de la premisa de que todo, absolutamente todo conversa. El primer lenguaje siempre va a ser el no verbal y por naturaleza va a ser gestual, corporal, emocional y lógico. Por tanto, es el que está en permanente movimiento y transformación.
en donde el desarrollo del ser humano y el contexto en el que está inmerso van a aportar de manera significativa a su lenguaje. Y llegamos a la lectura comprensiva e interpretativa. Esta, para todos, la lectura es considerada como un proceso de comprensión de información que el receptor recibe por medio de un lenguaje, ¿listo? Cuyos códigos visuales o táctiles van a ser reconocidos por ese receptor, ¿listo? Por eso sabemos leer. Por tanto, la lectura comprensiva e interpretativa que el oyente o el receptor hace del medio configura un elemento básico en el desarrollo de su lenguaje. ¿Listo? Por eso ustedes se han dado cuenta que hay personas que leen mucho y tienen o conocen una cantidad de palabras que el común de las personas no conocen porque pues no suelen estar en contacto con este tipo de palabras o de conceptos y definiciones. ¿Listo? Entonces, en la lectura comprensiva e interpretativa existen unas estrategias para lograr una lectura, digamos que adecuada. Entonces, el primer paso es encontrarle sentido a la lectura y de esa manera automotivarse a leer. El segundo es buscar el momento y el contexto adecuado para hacer la lectura. Ese espacio para leer debe ser apropiado en tiempo, modo y lugar. Si no es lo mismo yo leer en mi casa, completamente en silencio, cómoda, con una buena luz, a leer en el Transmilenio, donde tengo el vendedor ambulante, la gente que pelea por la silla, etcétera. ¿Listo? El tercer paso es la concentración, que es un factor clave para comprender la lectura. Por eso es necesario que tengamos hábitos de ejercicios de concentración, como jugar ajedrez, colorear mandalas o hacer figuras de origami, entre otras estrategias que pueden potenciar la concentración y el nivel de análisis. Y finalmente, se hace importante que en el desarrollo de la lectura se busque el significado de palabras que sean desconocidas, se generen preguntas, parafraseemos en voz alta, registremos partes relevantes a partir de mapas, de escritura, tomar notas o grabar con nuestras propias palabras citando la parte y después escuchándonos. ¿Listo? Esto nos va a ayudar a, digamos que, a reforzar ese conocimiento y que la lectura realmente sea comprensiva, no simplemente lo leí y luego no me acuerdo de qué leí. ¿Listo? Y en la lectura comprensiva también encontramos que nos permite interpretar una situación o una teoría en los contextos en que interactúa la persona, y esta interpretación va a ser objetiva, clara y con dominio desde la construcción del conocimiento. ¿Listo? Esto es lo que vamos a lograr. Entonces, vamos a retener nuevos conocimientos o información relevante. Lo que les estaba diciendo no es simplemente leer y ya después no me acuerdo, sino que vamos a tener conocimientos nuevos que más adelante vamos a poder utilizar en, no sé, en nuestros escritos, en temas de interés, vamos a poder acudir a esos nuevos conocimientos. Vamos a poder responder a preguntas suscitadas, vamos a completar conocimientos o información que ya teníamos, vamos a argumentar desde una proposición determinada y vamos a mejorar el lenguaje verbal y retórico. ¿Listo? Y luego vamos a encontrar la parte de pensar, organizar e interpretar el mundo. Debemos recordar que el pensamiento es la actividad que lleva a cabo todo ser humano a través de la utilización y desarrollo cognitivo de su mente. Por esto, se considera que cualquier actividad que produzca la mente se denomina como pensamiento. Entonces, aquí es necesario relacionar lo que es la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Aquí vamos a poder evidenciar que pensamiento y lenguaje van a estar relacionados. Vamos a tomar del ambiente y vamos a organizar los pensamientos. Esto nos permite hacer diferentes interpretaciones desde otras lógicas, facilitando el aprendizaje significativo, el cual está relacionado con el contexto en el que nos estamos desenvolviendo como individuos y va a dar orden y sentido a lo que pensamos, respondiendo así a las necesidades que nosotros tenemos como seres humanos. ¿Listo? Entonces, en la plataforma pueden ver que tenemos la atención que da lugar a la observación, que se traduce en un pensamiento, pasa a la memoria y se traslada a un lenguaje. ¿Listo? Y vamos a lograr el aprendizaje significativo, como les estaba mencionando, se puede lograr por imitación, la cual estimula escuchando e imitando, por reforzamiento, que implica repetir frases o palabras que esperamos nos queden en la memoria, y por el procesamiento del lenguaje, que se recibe del medio y se construye, digamos que desde nuestra propia gramática. Es una teoría que fue aportada por Noam Chomsky. Y en el proceso de comprender y argumentar, que se realiza a través del pensamiento verbal, tenemos un lenguaje interiorizado, un significado de palabras y una emisión de palabras.
¿Listo? Es decir, nosotros ya empezamos a tener un lenguaje basado, puede ser en nuestras lecturas, en nuestro contexto, lo que les explicaba de las entidades, de las religiones, etcétera. Vamos a entender qué significa cada palabra y posteriormente a eso vamos a poder emitirlas para usarlas en los contextos que corresponden. Entonces llegamos a nuestra guía de aprendizaje. Recuerden que es una actividad individual, ¿listo? En donde deben pensar en una situación problemática, que va a ser el tema central del video, y van a buscar la manera de darlo a conocer de una forma impactante desde el componente comunicacional. Deben elaborar un escrito donde se plasmen todas las ideas frente a la situación problemática. Pueden seleccionar el tipo de texto científico, técnico o narrativo a partir de los conocimientos adquiridos en los componentes formativos, comunicándonos y argumentándonos. Y argumentación. Yo les quiero decir aquí de una vez, lo menciono nuevamente, es muy probable que ustedes no utilicen el científico técnico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el científico técnico es para una investigación. Tiene un lenguaje es exageradamente técnico. Ustedes tienen que tener una forma muy estricta para este texto. Entonces, no lo van a poder utilizar para contarme cómo es que no se comunica bien la de producción con la de ventas, ¿cierto? Entonces, ojo, la mayoría tendrá que utilizar el texto narrativo, pero deben justificar por qué lo seleccionan. ¿Listo? En el video van a exponer el tema tratado en el escrito y van a justificar por qué eligieron ese tipo de texto. ¿Listo? ¿Qué deben entregar? El PDF donde hacen un escrito muy sencillo. Ojo, este escrito no debe tener introducción, desarrollo, nada de eso. Es un escrito muy sencillo en donde van a contar la problemática, el porqué de la selección del texto, y el video ya va a ser donde ustedes van a contar, van a demostrar ese conocimiento de la problemática y su capacidad de oratoria. ¿Listo? Recuerden, el escrito son máximo 2 páginas sin contar la portada y el video de máximo 3 minutos. ¿Tienen dudas, preguntas, inquietudes sobre esta evidencia en este momento? No, Profe, yo señora. sí. Vale. Entonces, Profe, ah, yo dime, sí, profe. dime, Ingrid. Mira, profe, es que yo ya hice el escrito, ¿cierto? Pero entonces ¿Sí? ahorita que usted lo dice así, le iba a preguntar, ¿en el escrito yo debo como narrar lo que pasó, pues, o sea, la problemática, o simplemente es lo que yo pienso y las soluciones que pueden haber? Y en el video es que, profe, pues la verdad sí me confundí un poquito ahorita que ya usted me lo explicó. Tranquila. En el escrito lo que vas a hacer, a ver, ¿qué es lo que queremos acá? Este es nuestro primer acercamiento a la evaluación o al conocimiento de esas habilidades escritoras y de oratoria que ustedes pueden tener, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que queremos en el escrito? Simplemente quiero ver cómo tú me vas a contar de forma escrita de qué se trata la problemática, ¿cierto? Entonces tú decides si quieres primero poner en contexto cuál es la empresa. Estoy haciendo un ejemplo acá loco, ¿cierto? Entonces, en la empresa Pepito Pérez se dedican a esto, y en el área tal, como que tú lo puedes llevar del contexto grande a lo pequeño hasta que me cuentes la problemática, ¿listo? Eso es lo que yo quiero ver. Cómo tú de forma escrita me vas a contar esa situación, problema que identificaste, ¿cierto? Pero en este caso lo que te digo, no debe ser un informe, no debe ser con introducción, con conclusiones, con objetivos, con todo eso. No, es simplemente que tú me cuentes en el escrito esa situación que identificaste. Ya tú decides de qué manera lo vas a empezar a redactar, o sea, de qué manera tú me vas a poner en ese contexto, pero escrito. Y en el video lo que vas a hacer es coger todo ese conocimiento que tú tienes de la situación problema y me la vas a contar, ¿sí? Es como si estuvieras exponiendo la situación problema. La cuentas, porque ahí yo lo que voy a poder identificar es qué tanto conoces del tema, ¿cierto? Y cómo es tu comunicación no verbal, cómo es tu comunicación verbal, el tono que utilizas, si denota seguridad, si no denota seguridad, para poder empezar a conocer esas habilidades, tanto escritoras como de oratoria que ustedes tienen. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Listo. Igual por eso les digo que no tiene que ser una situación así súper densa, por eso les decía, va a ser muy difícil que vayan a hacer un escrito científico técnico,
porque pues tendrían que estar hablando de una investigación. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, de una tesis de un posgrado, ¿sí? En esos casos sí se pueden utilizar ese tipo de textos, pero acá que es una narrativa que la mayoría me está contando problemas de comunicación que existen en sus empresas, pues no vamos a tener una investigación como tal, ¿sí? Claramente sí ustedes pueden proponer soluciones a esa situación porque sí lo pide la guía, pero pues ustedes no están haciendo una investigación académica, simplemente están contando una situación y posteriormente están diciendo, yo la solucionaría de esta manera. ¿Listo? No estamos haciendo una investigación. Eso es lo que quiero que tengan presente. ¿Tienen alguna otra pregunta? De mi parte no, profe. Listo, Lisette. Igual, Ingrid, si te surgen más preguntas cuando estés desarrollando el video o estés revisando nuevamente el escrito, ya sabes que vía Sayuna me puedes realizar las consultas y yo con gusto pues te colaboro por ese medio. Entonces, pues esto es lo que tenemos para nuestra sesión de hoy. Recuerden que ya está próxima a vencerse la actividad del video y si no entregan esta actividad, yo no les puedo recibir el informe. ¿Listo? En 8 días tenemos nuestra tercera sesión donde explicaré ya a fondo qué se debe hacer en la siguiente evidencia, que es el informe, pero igual ustedes tienen la guía de aprendizaje disponible, pueden revisarla, pueden ir leyendo lo que allí se les está pidiendo. ¿Listo, chicas? Listo, profe, Sí, muchas señora. gracias. Bueno, les agradezco a ustedes como todos los martes por la asistencia, por la puntualidad, por el compromiso que tienen con el proceso formativo. Recuerden que ya en unos minutos les descargo la grabación y mañana estoy disponible en Sayuna de 10 a 11 de la mañana para atender cualquier inquietud que tengan. Espero que tengan una buena tarde, una buena semana y nos vemos en 8 días. ¿Listo? Sí, señora, muchísimas gracias. Le deseo que tengan excelente tarde. Gracias Hasta igualmente. luego, profe. Chao, chicas.